bienvenidos a una capacitación más. El día de hoy vamos a estar hablando sobre una de las enfermedades más comunes, las más prevalentes aquí en nuestro país y bueno, que es una de las principales causas de muerte, y estamos hablando de la hipertensión arterial, también conocido como el asesino silencioso. Bueno, pues entonces vamos a comenzar. Dijimos que el tema era hipertensión arterial, y para pues dar comienzo justamente a este tema, pues comentarles que existe un día donde se celebra el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, que es el 17 de mayo. De hecho, pues ya estamos próximos justamente a esa fecha, solo que a solicitud de alguno de ustedes, pues pudimos llegar a calendarizar este tema con la finalidad de que tuvieran la información pues de modo inmediato. Entonces, pues bueno, los días que celebran pues este tipo de cuestiones en relación a ciertas patologías no es con la finalidad pues de celebrar a quienes la viven, sino más bien es una forma en la que se busca concientizar para evitar el desarrollo pues de más casos, o bien para pues lograr que los pacientes puedan llegar a tener un control respecto a su enfermedad. Y bueno, pues previo al tema también es importante hacer pues un poco de hincapié sobre cuáles son las funciones que se encarga de llevar a cabo el corazón. Conocer que este músculo tiene funciones imprescindibles y que justamente también los movimientos que el corazón hace son aquellos que permiten pues que haya una buena circulación sanguínea. Este es el músculo cardíaco, y el músculo cardíaco pues tiene diferentes arterias, diferentes atrios, tiene algunos ventrículos, y pues estos tienen la finalidad de realizar dos movimientos que ahorita pues vamos a estar platicando sobre ellos, que básicamente consisten en movimientos de contracción y movimientos de dilatación. Sin embargo, pues como ven, está identificado por algunos colores, tanto las arterias como los ventrículos, y esto es a razón de que pues la sangre que circula alrededor de este músculo pues es tanto sangre que puede ser rica en oxígeno, es decir, que es proveniente de pues desde los pulmones, y que es enviada en este caso pues a todos los órganos y tejidos. Y por otro lado pues encontramos también a la sangre que pues carece de oxígeno y que justamente se envía a los pulmones para que estos las puedan oxigenar, es decir, que es un recambio constante respecto pues a el tipo de sangre, y en este caso pues también a los vasos que conducen pues la sangre. Entonces pues tenemos tres tipos de vasos sanguíneos. Como de forma general encontramos a las arterias, encontramos a las venas y encontramos también a los capilares. Las arterias, que son estas que se alcanzan a identificar, casi siempre las pintan de color azul, y azul porque pues son aquellos vasos sanguíneos que nos ayudan al transporte de oxígeno a través de la sangre, es decir, transportan sangre oxigenada gracias a la función también de los pulmones. Luego tenemos a las venas, que también las llegan a dibujar a veces o a distinguir de color verde, y las venas pues principalmente transportan sangre que necesita llegar a los pulmones para que sea oxigenada y pues llegar nuevamente hacia el corazón para que sea distribuida. Y por otro lado tenemos a los capilares, que los capilares son vasos con pues un diámetro muy pequeño, son muy finitos, muy pequeños, y estos principalmente se utilizan para aquellos tejidos donde pues no hay una circulación pues como tal principal. Por ejemplo, pues tenemos capilares alrededor de los ojos, que pues ya estamos hablando de una circulación o microcirculación, y pues por el otro lado hay algunas zonas que ameritan pues una circulación pues probablemente en aumento.
Ahora, comentábamos que habían dos tipos de movimientos que el corazón efectuaba. Encontramos a los movimientos sistólicos y a los movimientos diastólicos. Los movimientos sistólicos es cuando el corazón se contrae tras dilatarse, y pues la dilatación implica que el corazón se llene completamente de sangre, y esta misma sangre pues sea expulsada para la oxigenación del cuerpo. Por otro lado, tenemos a los movimientos diastólicos, que ocurren inmediatamente después de la sístole, y pues lo que hace es condicionar a que el corazón se relaje, y al relajarse pues nuevamente se llena de sangre, y pues otra vez esperar a que vuelva a ocurrir la sístole, y así estar de manera repetida. Estos movimientos se hacen conforme pues los latidos del corazón. Entonces pues por cada latido hay un sístole y hay un diástole, y estos pues se dan de manera continua. Y bueno, aquí en la imagen se alcanzan a identificar justamente esos movimientos del corazón. Si se fijan, aquí observamos algunas flechas, y como lo vimos también en la primera imagen, pues platicábamos que había algunas arterias y algunos ventrículos que estaban identificados con color azul o con color rojo, y estos era porque estaba denotando el tipo de sangre que se estaba transportando, hacia dónde y desde dónde. Entonces, pues bueno, tenemos esta primera, que es la diástole, donde pues existe pues la zona sobre todo relajada, y pues esta sangre, por eso es que se ven las flechas que pues se internalizan, y lo que conducen es que se pueda llegar a llenar el corazón de sangre. Posteriormente a ello ocurre un sístole, y pues lo que hace el sístole es como si estuviéramos apachurrando al corazón, haciendo que se contraiga, y que esta sangre, al contraerse, pues sea expulsada a partir de los ventrículos. Por eso es que también se alcanza a observar cómo es que ya una vez que desciende completamente la sangre de las diferentes cámaras, se puede llegar a expulsar a través de pues las aurículas. Entonces pues bueno, los primeros movimientos son de entrada de sangre, se expulsa, se vacía completamente el músculo cardíaco, hasta que finalmente pues se puede llegar a despejar. Una vez que se relaja el corazón, se despeja completamente de la sangre. Y bueno, ahora sí, entrando en materia, pues las principales causas de muerte en México, si pudiéramos nosotros enlistar a los primeros 3 lugares, pues el tercer lugar se lo llevan los tumores malignos, luego tenemos en segundo lugar a la diabetes, y en primer lugar tenemos a las enfermedades cardíacas, y pues dentro de las enfermedades cardíacas justamente encontramos a la hipertensión arterial. Si bien pues no olvidar comentar también que diabetes e hipertensión son 2 de las principales enfermedades crónico-degenerativas, o también catalogadas como enfermedades no transmisibles porque no se pueden llegar a contagiar. Sin embargo, pues son enfermedades que pueden llegar a degenerarse si es que no se instaura un tratamiento que evite el riesgo pues del desarrollo de complicaciones. Y bueno, en el caso de aquí, particularmente en nuestro país, con relación a la hipertensión, se dice que 1 de cada 5 adultos pues padece hipertensión arterial, y esto en porcentaje pues podemos también estar mencionando que el 47% de las personas que lo padecen no lo saben, es decir, casi la mitad de las personas que viven con hipertensión desconocen que tienen la enfermedad, y es por eso que le solemos conocer como el asesino silencioso. El asesino silencioso porque pues en realidad síntomas, signos no trae, es silente. En algunos casos hay signos o síntomas que son como muy generales y que muchas veces pues minimizamos o solemos relacionar a otras cuestiones,
y eso pues conduce a la dificultad para poder tener un diagnóstico de manera inmediata, de manera prematura, y que pues estaría condicionando pues al desarrollo de las complicaciones de no lograrse. Entonces, pues bueno, eso sucede y particularmente se dice que afecta al 20% de la población adulta. Ya lo veíamos que es de las primeras causas de morbilidad, o sea, de las primeras enfermedades en ser atacados, bueno, más bien de que sea condicionado por la población mexicana. También pues, se puede decir que, pues como les mencionaba, al ser una enfermedad silente, pues esto genera que haya el desconocimiento del diagnóstico, si es que no se tiene pues esta cultura de prevención y de atención médica para poder realizar chequeos oportunos. Y pues esto en cifras se traduce a que el 60% de los individuos desconoce su enfermedad. Esto significa que pues en este caso son 9 millones de personas las que no han sido pues diagnosticadas. Ahora, de la misma manera, si queremos pues a lo mejor ver ya pues un poco más clara la situación, hablando de grupos etarios y hablando también pues de las distintas localidades que conforman a nuestro país, pues identificamos los diferentes rangos de edades, donde pues el rango más amplio de desarrollo justamente de la hipertensión arterial es de los 70 a los 79 años y si se fijan, cuando se alcanza a ver la barrita de la gráfica, pues la barrita de color verde hace referencia a los casos que ya fueron diagnosticados y que están teniendo pues en teoría un tratamiento. Y el resto pues es aquellos casos en donde fue por hallazgo, es decir, que fue por una evaluación donde pues no era justamente una cuestión esperada y pues se pudo llegar al diagnóstico de la enfermedad. Ahora sí, también de la misma manera, pues dependiendo del estrato de la región de nuestro país, pues la zona norte es la que más prevalente es respecto a diagnósticos de hipertensión, y esto también se relaciona con parte de la cultura, los hábitos alimentarios que se tienen, el estilo de vida, pues en aquella zona de nuestro país. Si comparamos entre una zona rural y urbana, pues la zona urbana también se lleva en porcentaje pues la mayor parte de los casos diagnósticos, y para también el estrato pues social identificamos que se diagnostica sobre todo en los estratos medios. Y aquí debajo les pongo una imagen porque pues esta nos identifica justamente lo que ahorita mencionábamos, que pues la hipertensión, al ser un conocido asesino silencioso, pues esto puede llegar a condicionar al fenómeno del iceberg, donde solamente identificamos pues lo visible del iceberg, que serían los casos que son diagnosticados, pero debajo de esa visibilidad del iceberg pues hay pues todavía muchos más casos de pacientes que no han sido diagnosticados y que ignoran pues esta condición, y que eso pues puede llegar a generar pues el desarrollo de muchas complicaciones. Ahora, respecto a los factores de riesgo, hay diferentes. Está, por ejemplo, la edad. Entre más edad es más factible que se pueda llegar a tener el aumento de la tensión arterial. Esto no significa que pues con el paso del tiempo vamos a ir aumentando la tensión arterial, no tan así, sino que pues está más también en función a la cuestión del ambiente, de los hábitos alimentarios, el estilo de vida y pues obviamente la genética, pero sí se ha visto que pues la mayoría de los diagnósticos se da pues a partir de los 50 años. El género, que sobre todo se manifiesta pues particularmente en el caso de los hombres. El estrés también es un factor de riesgo, finalmente es una enfermedad, y pues esta enfermedad también puede llegar a ocasionar pues alteraciones circulatorias.
La cuestión de la genética, como mencionábamos, la obesidad, diabetes, dietas ricas en sodio, que también ahorita pues vamos a platicar, y que estas principalmente conducen a que se endurezcan las arterias, que se vuelvan cada vez más rígidas y que esta rigidez pues impida que fluya de manera correcta la sangre. El sedentarismo, algunos factores psicosociales, y pues también tenemos los niveles de colesterol. Como ya lo veíamos en capacitaciones pasadas, pues bueno, el colesterol, los triglicéridos pueden llegar a obstruir justamente el flujo sanguíneo, y eso condiciona que el corazón intente bombear más sangre, aumentando justamente la tensión arterial. Ahora, en cuanto a las manifestaciones clínicas, pues les mencionaba que puede llegar a cursarse de forma asintomática, es decir, que pues son pocos los signos y los síntomas, y son pocos, y además si llegaran a presentarse estos que ahorita vamos a mencionar, pues no son exclusivos de la hipertensión arterial, sino que también pues se pueden relacionar a muchas otras cuestiones. Pero bueno, pues encontramos a la presión o la sensación de opresión en el pecho, cefaleas de forma continua, incluso pues acidez estomacal. También se puede llegar a identificar visión borrosa, epistaxis, que es pues el sangrado nasal de forma continua, y pues también cambios en las características pues al orinar. La manera para poder diagnosticar esta enfermedad se basa principalmente en estos 3 pasos protocolarios. El primero, que es pues ahondar en datos particulares de la persona, hacer una exploración física, el interrogatorio. Como segundo paso pues sería la evaluación de algunos aspectos clínicos, como sería la tensión arterial, hacer la medición utilizando pues un baumanómetro, que nos va a ayudar justamente a medir pues estos 2 movimientos que decíamos, que era la presión sistólica y la presión diastólica. Y tenemos algunos estudios que pueden llegar a complementar el paso 1 y el paso 2, como puede ser la biometría hemática, el examen general de orina, la química sanguínea, que me ayuda a identificar niveles de glucosa, colesterol, triglicéridos, entre otros. Entonces, pues bueno, por ello lo que siempre hemos recalcado y pues siempre hemos tratado de concientizar la importancia pues también de estas evaluaciones continuas, incluyendo justamente este tipo de estudios pues de laboratorio rutinarios. Ahora, con el paso 2, que decíamos que era la medición de la tensión arterial, pues decíamos que también lo que se hace es medir la presión sistólica y la presión diastólica, es decir, la presión donde el corazón se contrae y donde el corazón se dilata. Esta presión debe de estar por debajo de 120/80. De hecho, anteriormente se catalogaba como presión normal, como tensión arterial normal, 120/80, pero esta institución, que es la American Heart Association, pues con los diferentes estudios que ha estado realizando específicamente sobre pues las enfermedades del corazón, por ello el nombre de esta sociedad, pues reclasificó justamente las cifras, y la cifra normal ahora es menos de 120 para la presión sistólica y menos de 80 para la presión diastólica. De ahí para arriba ya hay diferentes formas de categorizar a la tensión arterial. Elevada, estaremos hablando de una presión sistólica de 120 a 129 y diastólica menos de 80. En el caso de la presión alta, o también llamada hipertensión nivel 1, pues la sistólica es de 130 a 139 y la diastólica es entre 80 y 89. La hipertensión nivel 2 pues es cuando se llegan a tener cifras de la presión sistólica de 140 o más,
y diastólica de 90 o más. Y ya cuando estamos hablando de una crisis hipertensiva, pues estamos teniendo lecturas de la presión sistólica por encima de 180 para la sistólica y para la diastólica por encima de 120. Entonces, pues lo idóneo es que siempre que nos midan la presión arterial, pues nos encontramos por debajo de 120 y por debajo de 80, tanto para sistólica como diastólica. Ahora, respecto al tratamiento, el tratamiento sobre todo se enfoca pues en la cuestión de el cambio del estilo de vida, modificación de los hábitos alimentarios, específicamente pues introducir alimentos que sean mucho más ricos en fibra, disminuir alimentos ultraprocesados que puedan llegar a tener pues altas cantidades tanto de grasas, azúcares, pero también sobre todo de sodio, que muchas veces pues el sodio se utiliza como una forma para preservar o conservar los alimentos, y pues también entendemos que pues un ejemplo de fuentes alimentarias de sodio es la sal, pero pues no es la única que nos puede llegar a aumentar las cifras de tensión arterial por su aporte de sodio, porque pues la sal nosotros la conocemos así de forma popular, pero es cloruro de sodio, y pues hay diferentes formas en donde podemos encontrar a este elemento que es el sodio y que es el responsable pues de que se vaya perdiendo la elastina, que es esta proteína que se tiene en las paredes de los vasos sanguíneos, que favorecen la flexibilidad de ellos y que esto pues facilita la circulación sanguínea. Entonces, bueno, pues existe algo que se conoce como la dieta DASH, que la dieta DASH lo que hace es buscar como objetivo, pues justamente disminuir las cifras de tensión arterial, y básicamente consiste en eliminar fuentes que sean abundantes de sodio, que al final pues sodio, al ser un mineral, al ser un elemento, es necesario sobre todo para evitar temas de deshidratación, pero ya al excedernos, pues esto es lo que puede llegar a condicionar problemas como estas alteraciones cardiovasculares. La dieta DASH también se centra en buscar la selección sobre todo de cereales que sean integrales porque pues estos son ricos principalmente en fibra, lo mismo que el caso de los vegetales, que los lácteos pues sean descremados, que tengan la menor cantidad de grasa, que haya una ingesta adecuada también de leguminosas, porque pues también estamos hablando de proteína vegetal, y evitando el aporte de grasas saturadas. En el caso pues también de las frutas, consumirlas, y pues de preferencia que no provengan o que no se busquen pues los jugos, porque pues al final estamos nada más consumiendo el azúcar de las frutas y no la fibra. Frutos secos, y por último pues tenemos también a las carnes magras, principalmente carnes blancas como pues el pollo, pescado, que son fuente de proteína, pero que estamos disminuyendo pues a partir de ellas la cantidad de grasa, como sería en el caso de las carnes rojas. Entonces, bueno, esto es lo que busca un poco la dieta DASH. Ahora, también, como les mencionaba, muchas veces el sodio estaba siendo empleado como algún aditivo para los alimentos ultraprocesados, ya sea para poder lograr ampliar la vida de anaquel, es decir, pues que se conserve durante mucho más tiempo el alimento, que se preserve, o para poder intensificar sabores, entre otros aspectos. Entonces aquí hay algunos nombres que tienen sodio y que pues los encontramos en una enorme diversidad de alimentos. Por ejemplo, caseinato de sodio, que se encuentra en productos congelados, el benzoato de sodio, que lo encontramos por ejemplo en algunos jugos. Uno de los más comunes es el famoso glutamato monosódico, que pues es un potenciador de sabor,
dolor y que pues esto conduce incluso a como seguir consumiendo el alimento porque genera como una especie de adicción. Y bueno, así tenemos diferentes. Entonces, pues no solamente esperar a que diga sal, porque pues ya dijimos que la sal es una de las fuentes de sodio, pero pues hay otros muchos nombres alternos que pudieran llegar a estar pues también pudiendo alterar la tensión arterial. Ahora también otra de las cosas es pues que decíamos que el sodio es un elemento y al ser un elemento, un mineral, tiene funciones en el organismo, pero pues estas funciones también están en relación a la cantidad que consumimos, a una ingesta que llamamos ingesta diaria recomendada, que es el requerimiento que se tendría por edad y por género para que se cubran funciones como pues regular el equilibrio de líquidos, regular el pH sanguíneo, la conducción de estímulos nerviosos, evitar pues por ejemplo la aparición de calambres, evitar también el que se eleve la tensión arterial, por eso es que hay que evitar consumirlo en exceso. Y bueno, por otro lado tenemos a la sal, que la sal pues ya decíamos es justamente una de las fuentes de este mineral, por eso es que su nombre técnico es cloruro de sodio y pues se suele utilizar como un resaltador del sabor. Para eso es que lo llegamos a emplear pues en las preparaciones culinarias. Y bueno, también hoy en día existen mucho tipo de alimentos con ciertas reducciones en este mineral específicamente, pero eso no significa que pueda llegar a estar completamente ausente. Puede nada más estar pues reduciéndose la cantidad de el producto original y que muchas veces pues el producto alterno pues llega a tener el apellido de light, y al ser light pues le quitan entre comillas sodio, no se lo quitan completamente, pero pues tienen que llegar a aumentarle algún otro mineral con la finalidad de preservar las características organolépticas de un alimento. Entonces, pues un alimento que sea catalogado como libre o sin sodio no significa que tenga 0 gramos o 0 miligramos de sodio, pero sí que es menor a 5 miligramos su aporte. Muy bajo en sodio es que es menor o igual a 35 miligramos. Bajo en sodio es que es menor o igual a 140 miligramos por porción, y reducido en sodio es que es al menos 25% menor a la relación del contenido de sodio del alimento pues original. Entonces pues cuidar esta parte para evitar el desarrollo pues de estas complicaciones. Como lo veíamos, pues los pilares justamente del tratamiento se centran pues en modificar los hábitos alimentarios y el estilo de vida. Y bueno, también ahí obviamente entraría el practicar pues algún tipo de actividad física que también me ayude a mejorar pues la función del corazón. En cuanto a las complicaciones, pues hay diferentes, están desde complicaciones cardíacas que pueden afectar directamente al músculo, a que pueda estar generando estos movimientos, que pueda estar bombeando la sangre, vasculares, que puede llegar a ocasionar que en los vasos sanguíneos pues pueda taponearse o pueda haber alguna obstrucción por la cual pues fluya de manera oportuna la sangre, problemas encefálicos o problemas renales, como por ejemplo la enfermedad renal crónica, que ya pues la habíamos también por aquí comentado en videos anteriores, para que igual pues puedan buscarlo y pues vamos enlazando pues estos temas. Y bueno, tenemos aquí un video que es también fácil para que lo entendamos de cómo es que se lleva a cabo pues estas funciones y qué es lo que pudiera llegar a ocasionar. Entonces no tiene tal cual información que no hayamos ahorita mencionado, pero es para que ustedes observen cómo es que se lleva a cabo justamente el llenado del corazón con la sangre, y que eso pues permite justamente los movimientos que mencionábamos hace un momento. Humans had no idea what purpose the heart served. In fact, the organ so confused Leonardo da Vinci that he gave up studying it. Although everyone could feel their own heart beating, it wasn't always clear what each thump was achieving. Now we know that the heart pumps blood, but that fact wasn't always obvious, because if a heart was exposed or taken out,
the body would perish quickly. It's also impossible to see through the blood vessels. And even if that were possible, the blood itself is opaque, making it difficult to see the heart valves working. Even in the 21st century, only a few people in surgery teams have actually seen a working heart. Internet searches for heart function point to crude models, diagrams, or animations that don't really show how it works. It's as if there has been a centuries-old conspiracy amongst teachers and students to accept that heart function cannot be demonstrated, meaning that the next best thing is simply to cut it open and label the parts. That way, students might not fully grasp the way it works, but can superficially understand it, learning such concepts as the heart is a four-chambered organ, or potentially misleading statements like mammals have a dual circulation, one with blood going to the lungs and back, and another to the body and back. In reality, mammals have a figure-8 circulation. Blood goes from one heart pump to the lungs, back to the second heart pump, which sends it to the body, and then back to the first pump. That's an important difference because it marks two completely different morphologies. This confusion makes many students wary of the heart in biology lessons, thinking it signals an intimidating subject full of complicated names and diagrams. Only those who end up studying medicine completely understand how it all actually works. That's when its functions become apparent, as medics get to observe the motion of the heart's valves. So let's imagine you're a medic for a day. What you'll need to get started is a whole, fresh heart, like one from a sheep or pig. Immerse this heart in water, and you'll see that it doesn't pump when squeezed by hand. That's because water doesn't enter the heart cleanly enough for the pumping mechanism to work. We can solve this problem in an extraordinarily simple way. Simply identify the two atria and cut them off, trimming them down to the tops of the ventricles. This makes the heart look less complicated, because the atria have several incoming veins attached, so without them there, the only vessels remaining are the two major heart arteries, the aorta and pulmonary artery, which rise like white columns from between the ventricles. It looks, and really is, very simple. If you run water into the right ventricle from a tap, the left also works, but less spectacularly, you'll see that the ventricular valve tries to close against the incoming stream, and the ventricle inflates with water. Squeeze the ventricle, and a stream of water squirts out of the pulmonary artery. The ventricular valves, called the tricuspid in the right ventricle and the mitral in the left, can be seen through the clear water opening and closing like parachutes as the ventricle is rhythmically squeezed. This flow of water mimics the flow of blood in life. The valves are completely efficient. You'll notice they don't leak at all when the ventricles are squeezed. Over time, they also close against each other with very little wear and tear, which explains how this mechanism continues to work seamlessly for more than 2 billion beats a heart gives in its lifetime. Now, anyone studying the heart can hold one in their hands, make it pump for real, and watch the action unfold. So place your hand above your own and feel its rhythmic beat. Understanding how this dependable inner pump works gives new resonance to the feeling you get when you run a race, drink too much caffeine, or catch the eye of the one you love. Y bueno, pues como vieron, justamente se alcanza a identificar que pues prácticamente el corazón trabaja de manera también sinérgica con los pulmones, porque pues los pulmones también están enlazados al corazón a partir de ciertas arterias, y esto facilita que haya pues esta oxigenación como tal de la sangre, que se está haciendo pues de manera cíclica. Así como llega sangre sin oxigenar, también se está pues enviando sangre oxigenada de forma continua. Y también pues lo que mencionábamos al final, la importancia de llevar pues un tratamiento involucrando pues un estilo de vida saludable, una alimentación pues adecuada, realizando actividad física. Y bueno, también aquí pues encontramos el tratamiento que pudiéramos llegar a estar utilizando de Living Light, que podremos utilizar pues Sincero GRX Fibra,
La fibra nos ayuda a modular, a atenuar los niveles de la tensión arterial. Oxyliving, que es pues un producto que lo utilizamos como base de cualquier tratamiento. Living Omega 3, porque pues a su vez también nos ayuda, además de controlar colesterol, triglicéridos, pues bueno, nos ayuda a fortalecer la función cardiovascular. Y si ya se padece de problemas como el estrés, pues utilizar Living Relaxante, que también nos va a ayudar a modular pues esta frecuencia cardíaca. Y bueno, Living Prontesa, que también nos puede ayudar con esta cuestión. Entonces, bueno, este sería el tema de hipertensión arterial. Les agradezco su atención y nos vemos el día de mañana con un tema en relación justamente a esta enfermedad, para poder pues hablar sobre ya el tratamiento mucho más enfocándonos a un producto y con ello pues cerrar este tema. Muchas gracias y hasta mañana.